Buen día a todos, bienvenidos a la clase de redacción y ortografía. El tema de hoy será la narración. Antes de iniciar a definir qué es la narración, vamos a leer un pequeño texto de un cuento. Había una vez una mota de polvo tan sola, pero tan sola, que se aburría en casa de la señora rica. Y voló hasta la casa de una señora pobre, y fue feliz allí, porque se reunió con cientos de sus compañeras. Ahora pasaremos a definir qué es la narración. La narración es un tipo de discurso que utilizamos cuando queremos contar hechos reales o ficticios de uno o varios personajes que se van desarrollando a lo largo de un tiempo hasta llegar a un desenlace. Veamos otro ejemplo. El cuento es Jugando al Molino, escrito por Elena Fortún. Veamos. La otra mañana fui al parque con mi tío. A su lado se sentaron dos señoras muy gordas, con una niña y un chico. La niña se puso a saltar a la comba mirándome. De tanto mirarme siempre se equivocaba y no podía llegar a aquello que, en este caso, de cuartana color manzana. Una vez dijo muy bajito: ¿Quieres jugar conmigo? Yo le escuché y dije: sí, sí, jugaremos al molino. Cogida las manos empezamos a dar vueltas y empezamos a cantar: el molino lleno de agua y la rueda anda, que anda, hasta que se me fue la cabeza y me tuve que sentar en el suelo con una angustia en el estómago. Estos son los elementos de la narración. Debe de contar con el narrador, la acción, los personajes, el marco narrativo, o sea, el espacio donde se lleva a cabo la historia, y el tiempo. Veamos qué es el narrador o quién es el narrador. Bueno, el narrador es quien selecciona los hechos, es quien presenta de un modo determinado según el propósito de la historia, marca el tono de la narración, ordena los hechos, caracteriza a los personajes y guía el transcurso de la acción o de la historia. Hay tipos de narración. El narrador puede adoptar distintos puntos de vista y contar la historia en primera o tercera persona. Cuando hablamos de primera persona, estamos hablando de que el narrador es interno. Cuando hablamos de tercera persona, estamos hablando de que el narrador es externo. Y además también existe la narración en segunda persona. Es poco frecuente, pero también es utilizada. Veamos en qué consiste la narración en primera persona. Inciso A. Tenemos la primera es cuando el narrador es protagonista. Es quizá la más frecuente y sea la técnica autobiográfica, en la que el narrador y protagonista se van identificando y se limita la perspectiva a aquello que el propio narrador protagoniza y observa. Veamos un ejemplo. La decadencia familiar había comenzado antes incluso de que yo naciera, concretamente con el desastre de Cuba, que ocasionó las pérdidas de nuestras, y ahí puntos suspensivos porque la historia sigue, pero es un pequeño ejemplo del narrador como protagonista. Ahora miremos otro tipo de narración en primera persona, el narrador testigo. Es un personaje secundario que habla en primera persona desde dentro del relato, pero no para contar su propia historia, sino la del protagonista. Veamos el ejemplo. No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente. Se llamaba Diego Alatriste y Tenorio y había luchado como soldado en los tercios viejos de esas guerras de Flandes. Cuando yo lo conocí, malvivía en Madrid. Ahí el narrador es un simple testigo. Veamos otro tipo de narración en primera persona, es el monólogo interior. Esta consiste en reproducir en primera persona los pensamientos de un personaje, tal como brotarían de su conciencia, mezclando recuerdo con razonamientos y asociaciones espontáneas en aparente desorden. Veamos un ejemplo. Y ese muchacho andará por ahí hecho un perdido, como si fuera un perdido, igual que mi difunto, cuando él en realidad es otra cosa, y lo bien que le vendría a nuestra niña. Veamos ahora la narración en segunda persona. Esta no es muy frecuente.
el personaje aquí se desdobla en su personalidad y habla consigo mismo como si lo hiciera con otro. Veamos el ejemplo. En aquel hospital anónimo de la anónima y dilatada ciudad, durante largas noches en vela y su silencio punteado con toses y con ayes, había vuelto a la vida, horror de pasado como de futuro, extraño y ajeno a ti mismo, dúctil, maleable, sin patria, sin hogar, sin amigos, puro presente incierto, nacido a tus 32 años, Álvaro Mendiola a secas, sin señas de identidad. Veamos ahora la narración en tercera persona. El narrador omnisciente conoce todo acerca de sus personajes, pensamientos y sentimientos. En muchos casos juzga y valora la historia, con lo que orienta al lector a la interpretación de los hechos y personajes. Veamos un ejemplo. Por su parte, Luis Trías interpretó el gesto de ella como una clara señal de despedida y decidió que había llegado el momento de marcharse. Solo 2 años después sabría que aún pudo intentarlo otra vez y con posibilidades de éxito, de haberse atrevido a abrazarla. Veamos otro tipo de narración en tercera persona cuando el narrador es objetivo. Adopta una postura neutra y solo cuenta los aspectos externos, lo que observa desde afuera. Refleja conductas humanas pero no las juzga, pues no posee un saber absoluto. La profundidad psicológica de los personajes se expresa a través de los diálogos, no es muy frecuente. Veamos un ejemplo. Bueno, ya no te rías, para ya de reírte. Déjate de eso, anda y escucha. ¿Me quieres escuchar? Mujer, ¿también te molesta que me ría? Lucita se incorporaba, quedó sentada junto a Tito y le dijo que no, si no es no, es que ya te has reído. Veamos ahora la acción. ¿En qué consiste la acción? La acción es el conjunto de episodios narrados. Hemos distinguido entre hechos y formas de presentarlos. Veamos el argumento. El argumento es la explicación coherente y ordenada de todos los acontecimientos narrados independientemente de cómo se narren. La trama es el orden en que el narrador presenta los acontecimientos, no siempre de forma ordenada o coherente. Veamos la estructura del relato. Debe de contener una introducción. En la introducción se presentan los personajes principales, el espacio donde se va a llevar a cabo la historia, la narración, el tiempo de la narración y también se incluyen los sucesos que van a ir desencadenando la acción. Luego viene el nudo o el desarrollo, que vendría a ser el problema en dicho relato. Y luego el desenlace. El desenlace debe incluir una estructura abierta, puede ser incluso cerrada, o una estructura circular que incluya estos dos tipos de estructura, tanto abierta como cerrada. Veamos como punto número 1, estructura básica del texto narrativo y la acción. Veamos la narración. Debe incluir el planteamiento, el conflicto o nudo y el desenlace. Pues estos son los 3 puntos o la estructura básica del texto narrativo. Veamos en qué consiste el texto. Veamos un ejemplo. Érase 2 amigos que vivían en Plutón. Ellos amaban observar cómo la luna aparecía entre las montañas plutonianas. Un día su amada luna dejó de salir. Sorprendidos y preocupados deciden ir a ver qué le había pasado a la luna. Con mucho esfuerzo lograron levantar una gran escalera desde Plutón a su luna. Al llegar observan que unas enormes cadenas están anclando a la luna con las montañas. Rompen estas cadenas y la liberan. Otra vez pueden disfrutar de la salida de la luna por entre las montañas plutonianas. Ese sería un ejemplo del texto. Veamos ahora en qué consiste el planteamiento en el relato. Debe de incluir una introducción o inicio del relato.
Esta debe corresponder a la presentación de las acciones de los personajes, del ambiente y del tiempo. Veamos un ejemplo. Érase dos amigos que vivían en Plutón. Ellos amaban observar cómo la luna aparecía entre las montañas plutonianas. Ahí se está dando a conocer quiénes son los personajes, se están presentando, como dice ahí, es una introducción, se debe presentar. Va el inicio érase, es la palabra érase, está dando el inicio al relato, se están presentando los personajes y se está presentando la acción, como lo vimos en el ejemplo. Veamos ahora en qué consiste el nudo. Bueno, el nudo inmediatamente a la presentación se desarrolla el conflicto. Este corresponde a la situación problemática que permite una insuficiencia vivida por los personajes, los que deben hacer algo por solucionarla. A eso se refiere el nudo. Va a ser el conflicto que se va a dar dentro de la historia o del relato. En este caso, vamos a seguir con el mismo ejemplo. Veamos el ejemplo que vendría a ser el nudo. Un día su amada luna dejó de salir. Sorprendidos y preocupados, deciden ir a ver qué le ha pasado a la luna. Pues este vendría a ser el nudo, el problema, el conflicto que deben de solucionar. Veamos ahora en qué consiste el desenlace. El desenlace es el final de la acción. Este va a corresponder a lo que los personajes realizan para solucionar el problema. Veamos el ejemplo. Con mucho esfuerzo lograron levantar una gran escalera desde Plutón a su luna. Al llegar, observan que unas enormes cadenas se están anclando a la luna con las montañas. Rompen esas cadenas y la liberan. Otra vez pueden disfrutar de la salida de la luna por entre las montañas plutonianas. Pues ahí está el desenlace, el final feliz. Bueno, ahora vamos a relatar en nuestro cuaderno. Vamos a escribir lo que sucede en las imágenes siguiendo la estructura indicada. Cuando termine se escribe una P al lado de la presentación y una C al lado del conflicto y una D al lado del desenlace. Vamos a hacer lo que acabo de definir en este momento. Vamos a escribir una P en el planteamiento, que va a ser la introducción y el inicio del relato. Vamos a escribir una N en el nudo o conflicto que corresponde a la situación problemática que se va a dar en el relato que ustedes van a describir. Y una D en el desenlace que va a ser el final de la acción, en base a las 4 imágenes que se le presentan a continuación. Entonces vamos a seguir instrucciones. Van a escribir lo que sucede en las imágenes siguiendo la estructura indicada, que es la estructura que posee un texto narrativo, y eso es lo que ustedes van a realizar en su cuaderno para la siguiente semana. La fecha de entrega va a ser el sábado 12 de septiembre, por favor. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí con el tema y la siguiente semana vamos a darle continuidad. Muy bien, chicos, eso sería todo por hoy.